Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, porque no creo que venga nadie más ya. Habíamos visto el martes pasado los métodos de ionización, ¿sí? Y el jueves vimos los analizadores. Hoy vamos a completar con los métodos de ionización, ¿sí? Pero los que se llaman a presión atmosférica, que eran los que faltaban, ¿sí? Es decir, vimos los de ionización en fase gaseosa, que ¿cuáles eran? Ionización por campo, muy bien. ¿Algún ejemplo de ionización en fase condensada? MALDI, ¿sí? Desorción por láser o MALDI. Y hoy vamos a ingresar en este grupo, ¿sí? Técnica de ionización en fase líquida a presión atmosférica. Para comenzar a hablar de este grupo de técnicas, nos vamos a situar o vamos a plantear que hay distintos parámetros que hacen que haya una incompatibilidad entre la cromatografía líquida y la espectrometría de masa. Por eso, las primeras técnicas cromatográficas que se acoplaron a masa fueron las de cromatografía gaseosa. ¿Por qué se daba esto? Porque, por ejemplo, HPLC, ustedes saben, opera en fase líquida, mientras que en general la espectrometría de masa opera en fase gaseosa. Trabaja a temperaturas cercanas a la temperatura ambiente, 25 a 50 grados. Acá se opera a temperaturas mayores, hasta 350 grados. No hay limitación prácticamente en cuanto a los tipos de muestras que se analizan por cromatografías líquidas, no hay limitaciones de peso molecular. Podemos utilizar buffer en la fase móvil, mientras que todos estos parámetros no son compatibles con la espectrometría de masa, ¿sí? Tiene limitación de peso molecular, eso lo fuimos viendo a partir de los distintos métodos de ionización o los analizadores que se utilizan. Esto hace que, por ejemplo, si un flujo convencional de los que se utiliza en cromatografía líquida, por ejemplo, de 1 mililitro minuto, se lo pasa, este flujo líquido podría generar un flujo de gas similar a 180 mililitros minuto, ¿sí? O en TOR tienen estos valores. Es decir, que los valores, si todo lo que proviene del HPLC, de ese flujo, que puede ser 1 mililitro minuto, 2 mililitros minuto, lo habitual de HPLC, lo pasan a fase gaseosa, genera flujos de gases que están prácticamente 100 veces superiores a lo que tolera o lo que acepta la espectrometría de masa. Entonces, de alguna forma, había que solucionar esta incompatibilidad, es decir, plantear una interfase que permita reducir ese flujo de gas tan grande que se formaría al tratar de conectar directamente la interfase de un HPLC con un espectrómetro de masa. Se plantearon distintas soluciones. Una podía ser aumentar la capacidad de bombeo, o eliminar parte del solvente, hacer split. Ustedes ya saben lo que es split, ¿sí? Ya tuvieron trabajo práctico de GC. ¿Qué era el split? Tienen regulatorio mañana. ¿No saben lo que es el split? Exacto, en la zona del inyector del GC, ustedes tienen una válvula que si la abren permite ventear parte de eso que se está volatilizando de esa muestra y que solo una pequeña proporción llegue a las columnas. Se usa principalmente cuando se trabaja con columnas de tipo capilares, ¿sí? Que tienen que inyectar un volumen muy pequeño. Por ejemplo, ustedes inyectan con la jeringa 1 microlitro y llega a la columna 1 en 100 de eso que sembraron, nada más si tienen un split abierto, por ejemplo. Bueno, se planteaba hacer split, por ejemplo, a la salida de un HPLC. Pero ustedes saben que al hacer split, además de perder del solvente, estarían perdiendo parte de la muestra también. Por lo tanto, se disminuiría la sensibilidad de la técnica, por lo cual no era recomendable.
Hacer un split con enriquecimiento de la muestra es muy difícil. Por todas estas dificultades surgieron estos métodos de ionización a presión atmosférica, es decir, generar interfaces que permitieran hacer compatible un HPLC con un espectrómetro de masa. Dentro de estas técnicas, podemos mencionar distintos tipos. Empezaron con bombardeo con átomos pesados, haces de partículas. En 1983 recién se desarrolló el termospray, por ejemplo. Y luego tenemos las más modernas, ¿sí?, que arrancan a partir de 1986 con ionización química a presión atmosférica. Vamos a ver que es similar a la ionización química que se usa en fase gaseosa, tiene algunas pequeñas variables. Fotoionización a presión atmosférica, ionización láser, electrospray, ¿sí? Todas son técnicas llamadas API, pero lo que cambia es la forma en la que producimos la ionización. Bueno, uno de los métodos iniciales era el termospray, en el cual en esta zona tenemos el ingreso o la conexión a la columna de HPLC. En esta zona estaría entrando la muestra líquida. Vamos a tener una zona donde se forma una nebulización, se forman pequeñas gotas y se va produciendo la desolvatación de esas gotas por acción de la temperatura. Y podemos tener un electrodo que haga una descarga en esta zona y un electrodo repulsor en esta zona que nos ayuda a enfocar los iones que queremos analizar hacia esta zona donde está el analizador de masas, ¿sí?, propiamente dicho, el que separa en función de su relación masa-carga. Y en esta zona se aplica vacío para eliminar las moléculas neutras, por ejemplo, o el solvente que se está evaporando en esta zona. Ahora vamos a ver bien cómo es que ocurre la ionización en esta zona. Aquí hemos dicho que cuando llega el solvente proveniente de la cromatografía líquida, vamos a tener distintas gotas que se van formando y lo que se va a dar es un mecanismo de evaporación iónica, es decir, vamos a tener gotas donde hay iones preformados y moléculas de solvente. Al producirse la desolvatación, se van concentrando las cargas en esas microgotas y termina provocando que haya repulsiones columbianas, ¿sí?, fuerzas columbianas repulsoras, que provocan una evaporación iónica y obtenemos los iones. Por lo tanto, para que pueda utilizarse este mecanismo de termospray, es fundamental contar con iones preformados en la muestra. En el caso que no contemos con esos iones preformados, es habitual agregar un electrolito, como puede ser acetato de amonio, ¿sí?, que va a ser el que actúe como ion primario, que al interactuar con el analito lo ioniza y podemos obtener el M más amonio o el M más H, como veíamos en ionización química. Por lo tanto, es necesario, para ampliar el rango de analitos que se pueden analizar, agregar a la fase móvil precisamente este tipo de electrolitos, que sean los que
proporcionen las cargas preformadas. Por ejemplo, cuando hacen un análisis de espectrometría de masa utilizando el termospray, se obtiene un espectro de esta forma, para el caso de esta molécula, en la cual pueden ver que se forma el M más amonio, por ejemplo, se forman aductos con ese electrolito que estamos agregando, podemos obtener el M más H también, y en general el grado de fragmentación suele ser bajo, ¿sí? En este caso la molécula se fragmenta en esta zona y acá observamos el fragmento de 177 y el de 184. En cuanto a las características del termospray, acepta flujos que van de 0,5 a 2 mililitros minuto. Ven que es perfectamente compatible con los flujos habituales de una cromatografía líquida como HPLC. El límite de masa de trabajo es hasta 2000 unidades de masa, o sea, en general moléculas relativamente pequeñas. Bueno, la adición de un electrodo de descarga aumenta el tipo de compuestos a analizar, porque al producir la descarga con ese electrodo que estaba en la cámara de ionización, podemos favorecer que se formen iones cargados de moléculas que antes no lo estaban, por ejemplo, por alguna oxidación, por ejemplo. ¿Sí? En general tiene muy buena sensibilidad. Es un método suave, es útil para determinar pesos moleculares, pero siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que se formen esos aductos con el electrolito que estemos utilizando, como el amonio en este caso. Y en algunos casos se puede obtener información estructural utilizando ese electrodo repulsor que ayude a obtener fragmentos. Otra de las técnicas que se utilizan ya dentro de las técnicas API es la ionización química a presión atmosférica. En este caso tenemos el ingreso del solvente que proviene de la cromatografía líquida. Vamos a tener un electrodo en esta forma, en forma de aguja, donde vamos a producir la ionización. Y luego por estos capilares vamos a llegar a los cuadrupolos donde vamos a analizar esos iones formados. De nuevo, ahora vamos a ver más en detalle qué ocurre en la zona de ionización. Vamos a tener la zona donde proviene el flujo proveniente del HPLC. Vamos a tener un gas nebulizador que favorezca la formación de esas pequeñas gotas, un gas envolvente que nos permite mantenerlo en esta zona de la cámara de ionización. Vamos a tener un electrodo de descarga en esta zona para producir la ionización, y una vez que se formen los iones los vamos a enfocar. Si recuerdan que siempre teníamos estas rendijas de enfoque hacia el analizador, ¿sí? Esta es la óptica de transmisión, y acá ya vamos a tener el analizador. ¿Cómo es que ocurre la ionización en esta zona? En el caso de ionización química, ustedes recuerdan que ionizábamos primero al gas y el gas era el que impactaba con nuestro analito para producir la ionización. Bueno, en ionización química vamos a producir un aerosol conteniendo al analito y a las moléculas del solvente. Va a haber evaporación, formación de pequeñas gotas y se va a formar el gas reactivo.
que en este caso va a provenir principalmente por reacciones con el solvente, por ejemplo. Se van a producir estas reacciones entre los iones formados y la molécula que van a terminar permitiendo obtener los iones del analito. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, como acá estamos teniendo el solvente mayoritario y por acción de ese electrodo de descarga, vamos a favorecer ya directamente la formación de el gas reactivo a partir de esta molécula del solvente que van a terminar produciendo la ionización. Bueno, a modo de ejemplo, acá tienen la ionización del agua, por ejemplo, que puede estar en la fase móvil. Ven que se obtienen distintas especies reactivas que en general van a ser las que terminen impactando con nuestra molécula del analito y vamos a obtener el M+H. En general, en el espectro de masa, utilizando la técnica de ionización química a presión atmosférica, podemos obtener el M+H, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta la afinidad protónica que hablábamos el martes pasado. Dependiendo qué molécula utilicemos o qué solvente se trate, en general si tiene mayor o menor afinidad protónica. Podemos obtener el M+amonio en el caso de estar utilizándolo como electrolito o en la fase móvil, o el M+solvente, puede haber formación de aductos, por ejemplo. Esto es lo habitual, sí, yo les había dicho, en general se trabaja en modo positivo. En caso de querer ver iones negativos también se puede utilizar y en general se obtiene el M-H en este caso. En cuanto a las características que tiene que tener una muestra para ser analizada por ionización química, vamos a ver ionización química a presión atmosférica, que los flujos son similares al termospray, ¿sí? En general 0,5 a 2 mililitros minuto, son los flujos característicos de HPLC, ya lo dijimos. Puede soportar hasta 2000 unidades de masa. Se lo utiliza mucho para análisis de drogas y distintos metabolitos. Es muy útil para compuestos térmicamente lábiles, pueden ser no polares o polares. Pueden utilizarse distintos buffers en la fase móvil que no interfieren. Es una técnica muy sensible, es muy reproducible, se puede utilizar para cuantificar. En general es más suave que ionización química, por lo cual es muy útil para determinar pesos molecular, pero hay que tener en cuenta que puede haber formación de esos clústeres con las moléculas del solvente, ¿sí? Por lo tanto, los iones que se forman pueden corresponder a lo que proviene del peso molecular del analito más esa molécula de solvente. Bueno, aquí tienen a modo de ejemplo el análisis de 5 benzodiazepinas realizado por ionización química a presión atmosférica. En el primer caso, ¿a qué corresponde este gráfico? ¿A qué modo? ¿Sí? Tienen tiempo de retención, abundancia relativa, por ejemplo. Scan es cuando tenés todo el espectro de masa. Este es el modo TIC, ¿sí? ¿Recuerdan? El cromatograma total de iones. Acá lo que hacen es simplemente que registre cada vez que están llegando iones al detector. Entonces pueden obtener, cada vez que uno de estas benzodiazepinas huye del sistema cromatográfico, obtenemos la señal proporcional a su concentración, ¿sí? Y luego, por ejemplo, podemos hacer un modo SIM, ¿recuerdan?
El modo SIM, ¿qué era lo que permitía hacer? Exacto, monitorear selectivamente un determinado ion. Por ejemplo, para el caso de esta benzodiazepina, o cualquiera de ellas, por ejemplo en el caso del diazepam, uno puede, que tiene un peso molecular de 284, podemos monitorear selectivamente este fragmento o este ion. Y ven en qué momento eluye, por ejemplo, y poder identificar cuál de estos correspondía a cada una de las benzodiazepinas. O sea, no, vos después podés tomar uno y hacerle el espectro de masa completo como estaría acá. Si acá lo que pasa, vos ves pocos fragmentos porque este es un método de ionización muy suave, entonces en el espectro completo de esta benzodiazepina ves muy pocos fragmentos, ¿sí? Por ser un método suave prácticamente no hay fragmentación. En este caso no es un modo SIM, ¿sí? Acá vos tenés el espectro completo o el scan de la benzodiazepina. El modo SIM sería, por ejemplo, si el diazepam sería la primera benzodiazepina en eluir y el único que te da este fragmento, vos al hacer el modo SIM verías que te da señal el 1 y todos los demás no ves nada. Entonces ahí estás trabajando con el modo SIM, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Bueno, acá tienen otro ejemplo, ¿sí? De análisis de carbamatos por ionización química a presión atmosférica. Por ejemplo, tiene un extracto de tomate que contiene 11 carbamatos. Acá tienen el espectro de masa en el modo TIC, como se vería. Y acá el mismo cromatograma midiendo absorbancia a 254 nanómetros. Ven que al medir a esta longitud de onda podemos tener muchos componentes de la muestra que no absorban a esa longitud de onda. En cambio, todos se van a ionizar, ¿sí? Al pasar por la cámara de ionización. Entonces, podemos detectar mayor cantidad de analitos que utilizando simplemente una medición de absorbancia. Bueno, después de obtener el espectro de masa en modo TIC, como en este caso, podemos, por ejemplo, monitorear, ahora sí, por el modo SIM, distintos fragmentos. ¿Sí? Por ejemplo, monitoreamos el masa carga 163 en este caso. Entonces, ven de todos estos que están eluyendo, cuáles son los que al ionizarse y fragmentarse dan el masa carga 163. En el segundo caso monitorean el 116 y ven todos los que lo dan. En este caso el 222 hay uno solo que lo produce, ¿de acuerdo? Por eso, en estos casos, que hay uno solo que lo produce, ya está, nos sirve para identificar a qué señal corresponde. Pero en estos casos conviene, en el modo SIM, seleccionar 2 o 3, habíamos dicho, para hacerlo más específico. ¿Sí? Ahora sí recuerdan lo que era cada uno de estos, el modo SIM, el modo TIC. Bueno, otro de los métodos es el de fotoionización a presión atmosférica, en el cual el eluido que proviene de la columna de HPLC ingresa por esta zona. Tenemos, como en los casos anteriores, un gas que nos va a ayudar con la nebulización y formación de esas pequeñas gotas. Un sistema que nos ayuda a vaporizar, ¿sí? Para ir concentrando esas gotas, evaporando parte del solvente. Pero en este caso, en vez de tener un electrodo de descarga, como en los casos anteriores, o tener iones preformados,
lo que vamos a hacer para obtener la ionización, como su nombre lo indica, fotoionización, es una radiación electromagnética, ¿sí? Por ejemplo, una lámpara ultravioleta, que va a proporcionar radiación, ¿sí?, de una determinada longitud de onda, que nos va a permitir ionizar alguna de las moléculas presentes en esta zona de nebulización. Puede ser el solvente, puede ser el analito. Y una vez formados esos iones, los vamos a enfocar hacia esta zona y acá continuaría hacia la zona de los analizadores propiamente dichos. En el caso de la fotoionización, vamos a poder lograr que la radiación que aportamos, la energía que aportamos en forma de radiación electromagnética sea suficiente para producir la ionización de nuestro analito, o que esa energía, esa radiación electromagnética también pueda producir la ionización de moléculas de la fase móvil, por ejemplo, del solvente, en función del exceso de energía con el cual quedan estas moléculas excitadas. Va a haber reacciones de disociación donde podemos obtener dos moléculas neutras, por ejemplo. Puede haber un decaimiento radiactivo, ¿sí?, como en el caso de fluorescencia, donde ese exceso de energía de la molécula excitada, la molécula del analito excitada, se emite en forma de radiación electromagnética. Puede haber reacciones de quenching, esto ya lo vieron en fluorescencia. Y cuando la energía aportada es mayor que la energía de ionización, vamos a obtener la ionización de nuestro analito. O puede haber ionización de moléculas del solvente también. Dentro de las lámparas habitualmente utilizadas en la zona del ultravioleta, podemos tener la lámpara de xenón, que tiene una energía de 8,4 electronvolt. Podemos tener la lámpara de kriptón, de 10 electronvolt. Lámparas de argón, de 11,2 electronvolt. Y según la energía de la lámpara, va a ser los analitos que podemos ionizar, ¿sí? Por ejemplo, esta lámpara va a permitir ionizar a todos los compuestos que tengan energías de ionización inferiores a 11,2 electronvolt, es decir, todos estos. Con esta lámpara lo mismo, vamos a poder ionizar a los que están por debajo. Entonces, como hay muchas moléculas orgánicas que tienen energías de ionización superiores a los 10 electronvolt, por ejemplo, lo que se hace es agregar dopantes. Dopantes son moléculas que tienen energías de ionización más bajas que la energía de la lámpara que se utiliza. Por lo tanto, esos dopantes van a ser los que se ionicen y luego van a actuar ionizando a nuestros analitos presentes en la muestra. Sí, algo similar, o podríamos hacer una analogía con qué técnica. Ionización química o con MALDI, por ejemplo, ¿sí? Acá directamente relacionado con una radiación UV. ¿De acuerdo? De hecho, esos dopantes, al absorber esa radiación electromagnética, pueden ionizarse y luego de ionizarse van a ser los que interactúen con nuestro analito produciendo que se ionice. También pueden actuar ionizando a las moléculas de la fase móvil, por lo tanto podemos obtener iones provenientes de la ionización de la fase móvil, iones provenientes de nuestro analito de interés. Y vamos a poder obtener el M más H o el ion molecular, ¿sí?, sin captar ese protón, dependiendo de la estructura de la molécula que estemos analizando. Bueno, también se puede trabajar en modo negativo. Y aquí a modo de ejemplo tienen el análisis de
pesticidas por cromatografía líquida HPLC masa, en el cual en el primer caso utilizan la técnica de fotoionización a presión atmosférica sin el agregado de esos dopantes, en este caso acetona. Ven la cantidad de analitos que pueden detectarse en la muestra, y luego la misma muestra de pesticidas utilizando acetona como dopante. Ven claramente la diferencia, ¿sí? ¿Qué son estas señales? ¿A qué corresponden? ¿Qué serían estas señales que ven acá, por ejemplo? No, solvente tampoco, el solvente estaría todo el tiempo. Exacto, ¿sí? Todos estos que ustedes ven en este cromatograma y no se veían acá, es porque son analitos que no se ionizaban con la energía proveniente de la lámpara. Por lo tanto, no daban señal al no producir iones. Ahora, al agregar la acetona como dopante se va a ionizar y va a producir luego la ionización de estos analitos. Por eso, ahora sí podemos detectarlos y antes no los veíamos. Aumentar la sensibilidad. ¿Por qué? Porque capaz, si estás buscando algo específicamente, digamos, si no sabes bien cuándo es la masa de mina que sea capaz de todo esto y no sé, puede ser que te traiga, me da la sensación que... No, en general te mejora la sensibilidad. Por ahí te trae problemas en el sentido de que vos querés analizar Entonces, si vos querés analizar esto, que ya sabés que se te ioniza con la energía de la lámpara, capaz que al agregar un dopante se te está ionizando otros analitos que pueden interferir en la cuantificación, si querés cuantificar por área, por ejemplo. Pero en general, al aumentarte la sensibilidad, mejora el análisis. Bueno, y luego tenemos el método de electrospray. Este es un método importante también. En este caso vamos a tener el ingreso del HPLC como se muestra en el esquema. En esta zona, el gas nebulizador, ¿sí? Se van a formar unas pequeñas gotas. Y vamos a tener un tubo capilar en esta zona sobre el cual se va a aplicar un potencial, ¿sí? Ese potencial que se aplica va a depender en cierta forma del diámetro del capilar que estemos utilizando. Entonces vamos a obtener en esta zona los iones que luego vamos a analizar, van a seguir su rumbo hacia el cuadrupolo, por ejemplo, para separarlos en función de su relación masa-carga y llegarán al detector. Bueno, este es un ejemplo de lo que sería una fuente de electrospray, ¿sí? El capilar, ¿sí? La entrada de la fuente, simplemente para que se imaginen cómo es. Pero podemos tener distintos tipos de electrospray. Por un lado, electrospray convencional, donde por esta zona va llegando la muestra y por la aplicación de este potencial, en este caso de 3 a 6 kilovolt, se va a producir la formación de cargas, de iones cargados, ¿sí? En general, en este electrospray convencional podemos trabajar entre 5 y 1 microlitro minuto, o sea, sería prácticamente 1 mililitro minuto, que es lo que se podría asemejar a un HPLC, por ejemplo. Y luego tenemos para capilares más pequeños, como el microelectrospray, que el potencial aplicado varía entre 1 y 3 kilovolt.
y acepta flujos hasta 5 microlitros minuto, y el nano electrospray que acepta flujos incluso mucho menores, y el potencial que se aplica también es menor, entre 0,5 y 2 kilovolts. Y ven que en nano electrospray estamos en el orden de nanolitros minuto, que podría asemejarse. ¿Qué técnica separativa utiliza un volumen tan pequeño? Electroforesis capilar, ¿sí? ¿Recuerdan? Electroforesis capilar también puede utilizarse acoplado a espectrometría de masa, por ejemplo. Entonces, lo que va a ocurrir cuando se formen esas gotas con cargas por la aplicación del potencial es que al evaporarse el solvente se van concentrando las cargas presentes en esa gota, y cuando se alcanza el límite va a haber esas explosiones colúmbicas, es decir, por repulsiones de las cargas que se están concentrando dentro de esas gotas. ¿Sí? Al estar tan concentradas hay una repulsión de cargas que hace que haya estas explosiones formando gotas cada vez más pequeñas hasta obtener simples clústeres del ion con el solvente y finalmente los iones del analito. Bueno, en cuanto al proceso de electrospray, es conveniente la formación de gotas pequeñas, ya que cuanto más pequeñas, más concentradas van a estar las cargas y se va a favorecer esas explosiones que llevan a la obtención del ion del analito. Por lo tanto, conviene evitar solventes con elevada tensión superficial o muy densos. Hay que tener cuidado con el potencial que se aplica sobre el capilar. Puede aceptar buffer. Bueno, hay distintos flujos que podemos trabajar según el electrospray, recién lo habíamos dicho. Puede ser nano electrospray, trabajando nanolitros minuto, entre 0,5 y 5 microlitros minuto es el microspray, y de 1 a 10 microlitros minuto es el electrospray convencional. Los diámetros de los capilares pueden ir de 1 a 2 micrones para nano electrospray, entre 15 y 20 micrómetros para microelectrospray y entre 100 y 200 micrómetros para electrospray convencional. Y lo que se obtiene cuando se hace un análisis de electrospray, por ejemplo, es este espectro de masa, que corresponde al espectro obtenido por electrospray, ionización por electrospray de la mioglobina. ¿Qué pueden decir de este espectro? ¿A qué corresponde cada una de estas señales? Bueno, a diferencia de los espectros de masa que vimos hasta ahora, cuando uno trabaja con electrospray es característico obtener este tipo de espectro de masa donde lo que se obtiene son iones múltiplemente cargados. ¿Sí? Al obtener múltiplemente cargados quiere decir que tenemos N hidrógenos, por ejemplo. Entonces, si tenemos un hidrógeno va a tener una carga, si tenemos dos va a tener dos cargas positivas. ¿Sí? Cuanto más cargas, ¿cómo va a ser la relación masa-carga? Menor. ¿Sí? Entonces, al estar aumentando, por ejemplo, acá tenemos el fragmento que tiene 10 cargas, este sería el de 11, 12, 13, este sería el que tiene 14 cargas. Y así sucesivamente, ¿sí? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 en este caso. ¿Sí? En todos los casos lo que hacemos es sumar una unidad de masa más por el hidrógeno que está incorporando y dividiendo por un número más en el numerador. ¿Sí?
Entonces, esto es característico para proteínas. En este caso, la mioglobina es una proteína que en general, como primera aproximación, ¿cuánto tendría de peso molecular? Si este es el de 10 cargas, está en 1600, sería alrededor de 16.000, por ejemplo, un poquito más, a grosso modo. Es decir que habría limitaciones en cuanto al tipo de analizador que podría utilizarse, ¿sí? En cambio acá, al utilizar electrospray, ven que todas las señales caen por debajo de 2000, ¿sí? Entonces ya cambia el tipo de analizador que también podríamos utilizar, por ejemplo. Bueno, como les dije recién, como cada señal difiere de la adyacente en que tiene una carga más y tiene una unidad de masa más, si uno toma dos señales adyacentes en electrospray, en una vamos a tener que la masa es igual a la masa de nuestro analito más y masa de hidrógeno, es decir, según cuántas masas de hidrógeno incorporó, si son 10, va a ser más 10 unidades de masa, dividido 10 en este caso, ¿sí? Y si tomamos el inmediatamente adyacente, va a ser el que tenga la masa de la proteína más I más 1, porque tiene un hidrógeno más. Y por lo tanto acá vamos a estar dividiendo por I más 1 también, porque tiene una carga más. ¿De acuerdo? Juntando este sistema para una masa de hidrógeno igual a 1, combinando estas dos ecuaciones, podemos despejar el valor de I. ¿Sí? Sabiendo el valor de I, podemos determinar el peso molecular de la proteína. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo este ejercicio con dos señales adyacentes, cualquiera sean, podemos saber a cuántas cargas corresponde y poder determinar el peso molecular de la proteína. ¿De acuerdo? Bueno, como vimos en otros casos, el electrospray puede verse modificado el patrón de iones que obtenemos en función del pH de trabajo, sobre todo porque el electrospray, al igual que MALDI, es una técnica que puede utilizarse para proteínas. Las proteínas formadas por aminoácidos tienen distintos grupos ionizables, ¿sí?, que pueden modificarse en función del pH de trabajo. Y por ejemplo, aquí tienen los iones que se obtienen trabajando a un pH de 2,5, ven que van entre 12 cargas en adelante. Trabajando a pH 3 ya obtenemos con 8 cargas, por ejemplo, y trabajando a pHs de 5,2 abundan los de esta zona y no tanto los de esta zona, ¿sí? Uno puede modificar el patrón de iones o el grado de ionización según el pH que se utilizó. En este caso se fue variando con ácido acético. En cuanto a los tipos de analito que pueden utilizarse para hacer un análisis por electrospray, vamos a encontrar que puede tratarse de compuestos iónicos que estén cargados en la solución, compuestos que sean polares o que puedan protonarse o desprotonarse por el agregado de aditivos, por ejemplo, modificadores de pH, como vimos en el ejemplo anterior. O compuestos no polares que puedan oxidarse en el capilar, ¿sí?, como mencionábamos antes. Si uno, por acción de ese potencial que aplica, logra que se produzca la oxidación de algún compuesto, ahí podemos obtener ese compuesto ahora con carga, que antes no lo tenía, y poderlo analizar, por ejemplo.
Bueno, ¿alguna consulta hasta aquí? Acá simplemente les dejo un resumen comparativo así de termospray, electrospray, ionización química a presión atmosférica. Pero los que quería que veamos ahora, bueno, tienen la bibliografía ahí también colocada en la presentación. Y quería comentarles un poco para englobar todo lo que estuvimos viendo de espectrometría de masa, este ejemplo de un trabajo que utilizan la espectrometría de masa para detectar compuestos desconocidos presentes en agua, para lo cual utilizan una preconcentración de las muestras diluidas, sobre todo porque se trata de agua. ¿Saben lo que era? ¿Esto lo vieron? SPE. ¿Sí? Bueno, igual vamos a tener un teórico de preparación de muestras. Este es un sistema de extracción, ¿sí? O preconcentración en fase sólida. Luego se hizo un análisis por HPLC, se utilizó electrospray para poder obtener el peso molecular de esos compuestos y tratar de saber de qué se trata. Se usó un detector de tipo Q-TOF. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y Q qué es? Cuadrupolo. Quiere decir que tienen un cuadrupolo, luego van a tener una región donde pueden volver a fragmentar y después tienen un tiempo de vuelo. Entonces, al tener dos analizadores pueden hacer masa a masa. ¿De acuerdo? Bueno, dice cómo se prepararon las muestras. Bueno, en el primer caso, tienen el cromatograma de las aguas y ven que aparece un compuesto desconocido que tiene un tiempo de retención de 28,11 minutos. Acá tienen el área del pico, ¿sí? Trabajando en modo positivo. ¿Qué tipo de modo de operar el masa es este? ¿SIM, TIC o SCAN? ¿Alguno? ¿Nacho? ¿Sí? ¿Me están monitoreando selectivamente algo? Es el TIC, ¿sí? Acá simplemente, en el modo TIC, simplemente obtienen una señal proporcional a los iones, y es el cromatograma total de iones. No están obteniendo información de qué iones hay, ni conociendo el espectro de masa de lo que hay ahí adentro. ¿De acuerdo? Entonces, en el modo TIC, detectan que efectivamente en ese agua hay un contaminante o hay algo que no saben lo que es hasta ahora. Ahora le hicieron el espectro de masa a ese pico que tenía un tiempo de retención de 28,11 minutos y obtienen estos fragmentos con las distintas intensidades o abundancias relativas. Tienen el ion molecular, ¿sí? Correspondiente a una masa de 297,0567, y después tienen aquí las abundancias relativas de M+1, M+2, M+3 y M+4. ¿De acuerdo? Ya habrán resuelto ejercicios, saben lo que significa. Y tienen la abundancia relativa de cada una de estas señales. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de identificar de qué se trata. ¿Sí? Entonces, para cada uno de estos iones, podríamos decir, del M, el M+1, M+2, ¿sí? Lo que se hace
es determinar para qué abundancia medimos y determinaron en forma empírica un error que podría tener esa medición de más o menos un 10%, por ejemplo, o 20% para tener mayor rango por las dudas, ¿sí? Dijeron, bueno, esta abundancia, vieron que ustedes cuando calculan, hacen los cálculos, determinan un valor exacto de ese M+1, M+2, M+3, ¿sí? Bueno, cuando lo miden experimentalmente, por las dudas para cubrirse, plantearon un margen de error, un valor central más o menos un 10%, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces obtienen el rango, por ejemplo el M+1 tiene una abundancia entre 13,8 y 20,7. El M+2 tiene una abundancia entre 61 y 74,6. El M+3 una abundancia entre 9,8 y 14,7. Y el M+4 podría tener una abundancia entre 11,2 y 16,8. Con estos datos buscan por composición elemental qué posibilidades hay de obtener ese peso molecular, ¿sí? Y observaron que en este peso molecular de 297,0567, usando un software, en esta estructura podemos tener entre 0 y 50 carbonos, entre 0 y 100 hidrógenos, entre 0 y 20 oxígenos, entre 0 y 20 flúor, entre 0 y 3 fósforos, ¿sí? Porque para llegar a ese molecular, a ese peso molecular, hay muchísimas combinaciones posibles, ¿de acuerdo? O sea, no es tan sencillo. A su vez, teniendo en cuenta el M+2, vieron que por la abundancia relativa que presentaba podía tener un cloro, tiene que dar entre 61 y 76, entonces podría tener 2 cloros, que da 63,93, un azufre no, podría tener 2 cloros y 2 azufres, por ejemplo, que les da 72,82, ¿sí? Entonces, luego de este análisis del patrón isotópico, establecen que, de nuevo, esta tabla, los valores que obtenían al principio, más lo que podrían tener 2 cloros y entre 0 y 2 azufres. ¿Ya se dieron cuenta de qué se trata? ¿No? Con todo esto, buscaron y vieron todas las composiciones que podían cumplir con esos requerimientos, ¿de acuerdo? Entonces esto no era suficiente. Comparando los valores experimentales con los calculados teóricos para cada uno, llegaron que, por ejemplo, había casos que algunas composiciones cumplían con los márgenes de error que se habían planteado y otros no entraban en el rango, ¿sí? Por ejemplo, acá la primera composición no cumplía con la abundancia relativa del M+1. Tiene que ser entre 13,8 y 20,7 y a ellos les daba 8,1 el teórico. Tampoco cumplía con el M+3 y el M+4. En cambio, la composición número 2 cumplía con la abundancia isotópica relativa de todos, ¿sí? Del M+1 al M+4. ¿Está claro? Entonces ya tenían uno posible. Así probaron con todos y llegaron que por las composiciones elementales había 2 posibles. De la lista, es decir, el número 2 y el número 19 cumplían con que sus abundancias relativas del patrón isotópico coincidían o caían dentro de los rangos aceptables que se habían planteado, ¿sí? Teniendo en cuenta el error de cada medición.
volvieron a ver el espectro de masa del 297 y le hicieron análisis masa-masa, es decir, se había ionizado, obtuvieron el 297 con su patrón isotópico y a ese 297 lo volvieron a fragmentar, ¿sí? Y lo que ven ahí son los iones hijos del compuesto 297 o los nietos del compuesto original, ¿de acuerdo? Ven que tienen un ion de masa carga 255 que podría corresponderse por el delta de masa a la pérdida de una molécula de propeno que corresponde a una masa de 42. Por lo tanto, con estos datos se vio que ambas estructuras o ambas combinaciones posibles podrían perder una molécula de propeno, por lo cual el masa-masa no los ayudó demasiado. Y buscando en base de datos, llegaron a que uno de ellos correspondía con un compuesto conocido, en este caso con un fungicida de uso veterinario, ¿sí? Que es el edenilconazol. Y, digamos, pudieron confirmar la presencia de este fungicida en el agua. ¿De acuerdo? Para que vean cómo es todo el proceso, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces confirmaron la estructura. Tiene idéntico tiempo de retención para el cromatograma que un patrón comercial. Esto lo confirmaron a posteriori. Tiene idéntico espectro de masa del pico cromatográfico. Cuando hicieron el masa-masa obtienen el mismo espectro que el patrón comercial. Es factible la pérdida de una molécula de propeno, ¿sí? La estructura. Y bueno, en base a todos estos datos, como la espectrometría de masa lo permite, hicieron un análisis cuantitativo y determinaron que había una concentración de 50 microgramos litro. Bueno, hasta aquí espectrometría de masa. ¿Tienen dudas? ¿Consultas? No, hoy hay software que te ayudan a comparar directamente, mismo el patrón y todo. Claro, si no, como que tienes que pasarte tu vida para identificar un solo. Esto es más porque acá era algo que vos buscabas que era algo conocido. Imagínate si es una molécula desconocida que vos querés identificar un principio activo nuevo. Por ahí esto te ayuda, después tienes que ayudarte a otras técnicas como RMN para saber bien la estructura, ¿viste? Cuando es algo totalmente nuevo no lo vas a encontrar. Pero en general, cuando uno busca algo que puede ser un contaminante, te basás en bases de datos también.